Otro de los conceptos básicos que van a necesitar entender son los tipos de datos. Nosotros habíamos hablado de que los tipos de datos se aplicaban a los valores que nosotros asignamos a una variable. Los tipos de datos más comunes, y estamos hablando para Python, aunque los 4 primeros son genéricos para cualquier lenguaje, los 4 últimos, si bien el concepto existe en otros lenguajes, por ahí los nombres o la sintaxis es distinta. Pero lo que acabamos a tratar de hacer es entender el concepto y después ver todo lo que es la sintaxis para Python. Dentro de los primitivos que se llaman, nosotros tenemos los enteros, los decimales, las cadenas de caracteres y los booleanos. Y dentro de los tipos de datos que son colecciones, tenemos las listas, las tuplas, los diccionarios y los conjuntos. En los datos primitivos vamos a tener los int, que son los enteros, viene de integer. Y como vemos, tenemos ejemplos desde los números negativos a los números positivos. Generalmente Python no hace la restricción de tamaño de número como si hacen otros lenguajes, así que ustedes no se van a preocupar por poner un número muy grande. No van a sufrir desbordamiento, que se llama en otros lenguajes, sino que lo va a ajustar dinámicamente. Quiere decir que si ustedes se acuerdan del video anterior, nosotros hablamos de que los valores que nosotros queríamos guardar en una variable tenían como analogía nosotros poner un valor dentro de una caja, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando yo le diga guardar un 1 o guardar un millón o guardar un 1 a la 63, lo vamos a poder guardar en la caja y la caja se va a adaptar al tamaño y yo no me tengo que preocupar por eso, ¿sí? Pero eso es particularmente Python. En otros lenguajes sí se van a tener que preocupar por ese tamaño. Después tenemos los float, que son los decimales o los flotantes o punto flotante. Hay por ahí flotante o punto flotante, son temas más técnicos, pero los pueden llegar a escuchar con ese nombre. Y básicamente son los números decimales. También partimos de los números negativos a los números positivos, pero siempre con un decimal. El punto cero también es un decimal. Acuérdense que todos los lenguajes de programación están escritos en inglés, con lo cual no usan el separador coma para la parte decimal, sino que utilizan el punto. Generalmente hay lenguajes, no todos, utilizan la coma como separador de miles. De todas formas, no es una buena práctica usar la coma como separador de miles, por más que el lenguaje lo acepte. No lo pongan nunca. Lo único que se utiliza es el punto para separar la parte entera de la decimal. El otro dato primitivo es el string o la cadena de caracteres, que es un texto que va encerrado en comillas simples o comillas dobles. Ya vamos a ver ejemplos de cómo se utilizan estas. En términos generales es lo mismo. No hay distinción entre si usamos comillas simples o comillas dobles. Es exactamente lo mismo. Así que con eso no van a tener ningún problema. Y después el último es el booleano o el lógico, que representan valores de verdad, true o false, o sea, verdadero o falso. Después vamos a tener las colecciones. Las colecciones básicamente son conjuntos. Y los conjuntos en Python permiten almacenar cualquier tipo de datos adentro, ¿sí? Entonces,
acá vamos a volver a la analogía de las cajas como para que ustedes se den una idea de la diferencia entre cada uno de los tipos, ¿sí? El más básico es la lista. Fíjense que acá nosotros en una lista tenemos elementos ordenados y mutables. ¿Qué quiere decir ordenado? Significa que el orden importa. O sea, lo que va primero, lo que va segundo y lo que va tercero va tercero. Si nosotros nos vamos al ejemplo de la caja, imagínense que ustedes abren la caja de la variable. Por ejemplo, acá es una lista, la variable. Yo voy a tener internamente una división donde tengo, en la primera posición voy a tener un 1, en la segunda posición voy a tener un 2, en la tercera posición voy a tener una A y en la cuarta posición voy a tener un true. Yo lo leo de izquierda a derecha y ese es el orden en que yo lo voy a tener, no lo puedo mezclar, ¿sí? Y la forma de acceder a un elemento de esa lista es a través de la posición. Yo pongo el nombre de la variable, abro corchetes y pongo la posición. Las posiciones en las colecciones y particularmente para Python empiezan desde el 0, no empiezan desde el 1. Quiere decir que si yo quiero acceder al primer elemento, accedo con el 0. Y si quiero acceder al último elemento tengo que poner 3 en este caso porque la variable una lista tiene una lista de 4 elementos. Si pongo una lista corchetes 4 me va a dar un error porque estoy tratando de hacer una referencia a un lugar que no existe en la caja, no existe la cuarta posición, existe la tercera, hasta la tercera posición. Es un poco complicado porque no es tan natural para nosotros. Pero bueno, es una de las cosas un poco distintas que tienen el lenguaje de programación. Después tenemos las tuplas. Las tuplas son elementos ordenados igual que una lista, pero son inmutables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando vea una caja que tiene una tupla, yo la voy a abrir y voy a ver la misma división que tenía una lista, ¿sí? Yo voy a tener, por ejemplo, acá 4 lugares. Imagínense una caja con 4 posiciones donde yo guardo en cada una un elemento común. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y una tupla? Que yo a una lista voy a poder agarrar la primera posición y voy a poder sacar ese número o el valor que esté ahí y poner otro, ¿sí? En cambio una tupla no lo puedo hacer. Pero la estructura es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que yo en una lista la defino con corchetes y en una tupla la defino con paréntesis. De la misma forma que Python se da cuenta que ustedes están tratando de definir una lista o una tupla, lo mismo ustedes van a darse cuenta. Si yo tengo corchetes es una lista, si tengo paréntesis es una tupla. ¿Qué uso? ¿Cuál es mejor, una lista o una tupla? Depende de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, si yo hago una lista y tal vez necesito actualizar datos o corregir datos, entonces uso una lista. Ahora, si yo creo una variable y yo estrictamente necesito que esos valores no se modifiquen porque son valores críticos, por ejemplo, utilizo una tupla. Cosa de que el mismo Python no me deje haga modificaciones y no me deje mandarme una. Cometer el error de reemplazar un valor. ¿Por qué? Porque Python no conoce la lógica. Nosotros le damos la lógica de que esta variable, que es una colección, no debería modificar sus valores. Así que eso... el tipo de colección que ustedes van a usar para sus datos va a depender de la lógica que ustedes tengan que implementar. Las otras dos colecciones que tenemos son los diccionarios y los set. Los diccionarios son elementos no ordenados y mutables. Se definen por llaves y tienen una particularidad que es
definir una clave y un valor o un key y un value. Depende si lo ven en inglés o no. Volviendo a la cajita del ejemplo que teníamos, un diccionario va a ser una caja que nosotros abrimos y en vez de tener divisiones internas va a tener otras cajas adentro, ¿sí? Entonces son cajitas dentro de cajas. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a poder definir una especie de nuevas variables dentro de esa caja, ¿sí? O sea, si se fijan acá, nosotros tenemos clave valor, que básicamente, si fuera, en vez de 2 puntos, un igual, tendríamos una asignación común de una variable. Entonces, esto pasa similar. Nosotros vamos a tener un valor que va a ser un identificador, una clave que va a ser un identificador y un valor que era el valor que nosotros le asignábamos a cualquier variable. Entonces, si lo vemos de esa manera, es como meter variables dentro de una caja más grande y nosotros le agrupamos y lo llamamos de esa manera. De vuelta, por algo es una colección. Justamente por esto es que no son ordenados, porque yo abro la caja y yo veo cajas adentro. No hay un orden de posiciones. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo qué elemento quiero de adentro de esa caja, de la caja un diccionario? Yo voy a tener adentro más cajitas, que va a ser una cajita más chica que se va a llamar nombre, a la cual yo la voy a abrir y adentro voy a tener Juan. Y después voy a tener otra caja que se va a llamar edad y cuando yo la destape y vea adentro voy a tener un 30. Entonces, lo que vemos acá es una forma de organización que nos da una libertad de crear estructuras, las estructuras que nosotros queramos y sigan estando agrupadas de una manera que sea razonable para nosotros. Y después tenemos los sets, que son conjuntos. Los sets son también elementos no ordenados, son mutables y no tienen elementos duplicados. Y también está definido por llaves. Fíjense que los diccionarios se definían por llaves y los sets se definen por llaves. ¿Cuál es la diferencia? Que el diccionario se define clave, 2 puntos, valor. En cambio, el set se define solamente con el valor. Entonces, tiene un uso bastante distinto a los demás, porque yo cuando uso diccionarios o cuando uso tuplas o cuando uso listas, yo puedo acceder individualmente a cada elemento de esa colección. En un set no. Un set a mí me sirve, por ejemplo, si yo solamente quiero hacer operaciones de conjunto y quiero obtener un valor de verdad, o sea, un verdadero o un falso. Entonces yo la operación que voy a hacer sobre un conjunto, sobre un set, está dentro, o sea, voy a hacerle preguntas, ¿sí? Voy a poder modificarlo, sí, porque es mutable. Voy a poder agregar elementos o quitar elementos. Pero la operación para la que yo voy a usar un conjunto voy a preguntar si un elemento está en ese conjunto. Nada más. No hay mucha más utilidad en un conjunto. Y acá vamos a pasar a la práctica. Bueno, si pueden acceder al Colab sería genial. Si no, me avisan. Acá primero empezamos con una práctica muy simple de lo que son los tipos de datos, empezando por los primitivos. De vuelta tenemos los integer, que van a ser int. Acá se van a fijar que yo por ahí prefiero usar nombres en inglés, es una costumbre que tengo y la idea es también fomentarlas a ustedes que empiecen a escribir
en inglés. Obviamente los comentarios están en español, pero yo tampoco escribo los comentarios en español. Así que bueno, he tratado de hacer un punto medio entre escribir en inglés y comentarios en español, pero bueno, es simplemente porque estamos aprendiendo, pero traten de aprender en inglés y hacer todo esto en inglés. Bueno, en el primer ejemplo de enteros, nosotros tenemos que creamos una variable y le asignamos el valor 2. Fíjense que nosotros no declaramos el tipo de dato que queremos. Python lo interpreta automáticamente cuando nosotros lo vamos a ejecutar y le asigna el tipo de dato. Quiere decir que cuando Python lee que yo quiero crear una variable, lo que hace es agarrar, en realidad lo primero que se ejecuta es este 2. Lo primero que lee Python es el 2. Entonces, ¿qué dice? Ok, quieren que guarde un 2. Entonces yo agarro el 2 y digo, bueno, tengo que crear una caja que me pueda almacenar este 2. Entonces yo agarro una caja, meto el 2 y le pongo la etiqueta de myInt. Y eso va a ir a la estantería. Entonces yo cada vez que yo haga referencia a myInt, lo que va a hacer es ir directo, es mirar la estantería y decir, ok, es esta. Me baja la caja, la destapa y hay un 2. ¿Sí? No hay posibilidad de mezclas dentro de la estantería porque está todo en cajas, ¿sí? Entonces, uno de los usos, el principal uso de las variables es que yo puedo hacer referencias directamente. Entonces, por ejemplo, en esta función que lo que hace es imprimir en pantalla el valor que tiene la variable, lo que hace es hacer un reemplazo. No me muestra la caja, sino que yo le estoy diciendo mostrarme lo que hay dentro de la caja, ¿sí? Esto es un texto nada más para que sea visual y representativo lo que yo voy a mostrar. Ya vamos a ver funciones más adelante. Y acá el type es otra función. Fíjense que las funciones empiezan con paréntesis, son los parámetros que yo le paso. Primero es el nombre de la función y después los paréntesis que van a ser los parámetros. De vuelta, funciones lo vemos más adelante. Y yo acá le estoy pidiendo que me diga cuál es el tipo de dato de la variable que acabo de definir. Si yo ejecuto esto, me va a decir que bueno, que myInt, que es básicamente este texto, es igual a 2. Entonces lo que está haciendo es reemplazarme el nombre de la variable por su valor. Y que el tipo de dato es int. No hay mucho más, ustedes pueden jugar con esto, poner distintos valores y ejecutar y fijarse si cambia o no el tipo de dato. Una de las cosas, de las particularidades que tiene Python es que hace todo este tipo de datos, lo ejecuta dinámicamente. Quiere decir que si yo vuelvo a utilizar esta variable, myInt, y ahora le pongo un hola, no me va a dar ningún error, me lo va a permitir. Y ahora el tipo de dato de myInt va a ser un hola, va a ser un string y el valor va a ser hola. No es fuertemente tipado, que se llama, que quiere decir que las cajas donde yo guardo los valores son estrictamente de ese tipo y no puedo modificarlo. No, se hace una modificación dinámica, no pasa nada. Los float, que son los decimales o los puntos flotantes, es básicamente lo mismo porque es un tipo de dato primitivo. Lo único es lo que ya habíamos visto, que utilizamos punto decimal y no la coma decimal, que sería importante que no se equivoquen porque les va a dar un error. O sea, si yo hago coma acá, me lo toma como que estoy asignándole 2 elementos. Y no es lo que yo quiero, me está diciendo estás haciendo una tupla y no es lo que yo estoy queriendo decir. Yo estoy queriendo crear un float, ¿sí? Hay otros lenguajes que esto les da error, pero bueno,
Después tenemos los strings. Habíamos dicho que los strings tenemos las dobles comillas o las simple comillas. Esas son las dobles comillas, que son las que están arriba del 2. Y acá van a ver que, bueno, yo también de vuelta le digo que me muestre lo que está en la variable, me muestra un hola sin las comillas, porque las comillas sirven para representar la cadena, la palabra. No estoy tratando de imprimir el carácter, ¿sí? Comillas, como si está pasando con la H o la O o las demás letras. Y el tipo de datos es string. Cuando quiero usar las comillas simples es exactamente igual. Yo voy a escribir la palabra o la frase dentro de comillas simples y esas comillas simples no se van a imprimir. Una regla que van a tener es que no se mezclan las comillas simples y las dobles como principio y fin de cadena. Tienen que ser pares. De la misma forma que ustedes aplican la regla para paréntesis, corchetes o llaves, que siempre tienen que ir de a dos, bueno, las comillas son iguales. Si yo trato de ejecutar esto, me va a dar un error porque me dice que no se ha cerrado esta comilla simple. O sea, o utilizo comilla simple o utilizo comilla doble. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito imprimir la comilla simple o la comilla doble? Y ahí es donde entra en juego si uso una o uso la otra. Por ejemplo, si yo necesito imprimir las comillas simples, lo que hago es encerrar ese string dentro de comillas dobles. O sea, las comillas dobles están en los extremos y la comilla simple está en el medio, en el centro. Entonces, cuando yo imprimo esto, me dice, entonces me dijo, hola, ¿cómo estás? Entre comillas simples. Y si necesito hacerlo al revés, lo encierro al revés, comillas simples afuera y las comillas dobles adentro. Entonces queda de esta forma. Entonces me dijo, hola, ¿cómo estás? Con las dobles comillas. De vuelta, jueguen un montón, equivóquense, fíjense cómo imprimen caracteres especiales, si les da algún error, si quieren imprimir una arroba, si quieren imprimir un espacio, si quieren imprimir un salto de línea. Un salto de línea es un enter, por ejemplo. Ahí que se hacen en esos casos. Esas son cosas para probar. Después van a tener los booleanos. Los booleanos, como ya habíamos hablado, eran valores de verdad, o sea, un verdadero o un falso, ¿sí? Y se van a utilizar para lo que son operaciones lógicas o de control, que eso también los vamos a ver más adelante. Lo que yo hago acá es, bueno, crear una variable y asignarle un valor de verdad, en este caso el true, que sería el verdadero. Entonces la variable verdadera es un true y es un booleano. Para una variable falsa, lo que hago es, de vuelta, crear una variable, asignarle el valor falso y después me fijo cuál es el tipo de dato y me va a decir que es un booleano. Ahora, fíjense que hay algo muy importante con esto, que es que los valores booleanos son true y false, ¿sí? La T con mayúscula y la F con mayúscula, ¿sí? ¿Por qué? Porque Python distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, si yo asigno true con comillas simples o dobles, estoy asignando la cadena, la palabra true. No estoy asignando el valor true, ¿sí? Y después, este true sin nada, fíjense que está del mismo color que está trueVar, quiere decir que yo estoy haciendo referencia a una variable que se llama true, ¿sí? No al tipo de dato true. Fíjense que acá los valores de verdad, true y false, están en azul, indicando que son un tipo de dato,
estos no son un tipo de datos. Fíjense que la clave de colores es distinta como para ayudarlos. De todas formas, si yo ejecuto acá, este va a pasar porque no me va a dar error. Es un error de lógica mío porque yo estoy asignando un string, no el valor de verdad que necesito. Y este sí me va a dar error porque no existe una variable que se llame true, que es lo que me dice acá. El nombre true no está definido. O sea, quiere decir que yo no creé ninguna variable que se llame true. Hasta ahí vimos todo lo que son datos primitivos. Ahora vamos a pasar a las colecciones y esto es un poquito más interesante, aunque un poquito más complejo. Habíamos dicho que todas las colecciones aceptaban elementos de distintos tipos de datos, quiere decir que pueden ser primitivos o incluso otras colecciones. O sea, yo puedo seguir anidando colecciones dentro de colecciones. Esa es una de las características de versatilidad que tiene el lenguaje. Habíamos dicho que las listas eran elementos ordenados y mutables, ¿sí? Que se definen por corchetes y se acceden por posición. Yo acá, por ejemplo, creo una lista. Fíjense que yo defino la lista con corchetes y le agrego los elementos 1, 2, A y true. De vuelta, voy a imprimir lo que hay en mi lista y el tipo de datos. Cuando yo ejecuto esto, me muestra mi lista y me dice que es una lista. ¿Por qué sabe que es una lista? Por los corchetes. Ahora, ¿cómo accedo al primer elemento de la lista? Con corchetes, mi lista, sub 0, que es la forma en la que se habla cuando nosotros accedemos a elementos dentro de una colección. Decimos sub 0. Entonces, el primer elemento de la lista es el 1. Acuérdense que Python empieza a contar desde 0. ¿Sí? Entonces ahí me devuelve el 1. El 1 es mi primer elemento. Ahora, si yo quiero acceder, por ejemplo, al décimo elemento de mi lista, me va a dar un error, que es index out of range, o sea, que el índice está fuera de rango. El rango son los 4 elementos que tiene, o sea, de 0 a 3. Cuando yo trato de acceder al 10, me tira un error. Si yo trato de acceder al cuarto, creyendo que el cuarto es el último, también me da un error. Si yo trato de acceder al tercero, ahí me dice que es true, que es el último valor. ¿Sí? Lo vamos a dejar en 10 para que lo vean con el error. Otra característica de la lista es que son mutables. ¿Y qué es mutable? Que yo puedo modificar individualmente cada uno de los valores de la lista. Entonces yo a la posición 0, o sea, al primer elemento, yo le voy a asignar un nuevo valor que es el string nuevo valor. Fíjense que yo en la lista original mi primer valor es un entero y yo ahora lo estoy reemplazando con un string. Y eso es totalmente válido en Python. Entonces ahora mi lista es nuevo valor, 2, A y true. Y ahí pueden jugar con las listas con este notebook. Pasamos a las tuplas. Las tuplas son elementos ordenados, al igual que lo son las listas, pero los elementos son inmutables. Y yo las defino por paréntesis, pero también accedo por posición. Entonces, habíamos visto que la diferencia entre una lista y una tupla es si yo puedo o no modificar sus elementos. Todo lo demás es igual. Y lo que hace que cambie, que Python se dé cuenta que esto es una tupla y no una lista, es que yo reemplazo los corchetes por paréntesis. Entonces lo que voy a definir es
me muestra mi tupla y me dice que es una tupla. Ahora, ¿cómo accedo yo a los elementos? De la misma forma que accedí a una lista, con los paréntesis y, con los corchetes y el número de posición entre esos corchetes. Y ahí me dice que el primer elemento de mi tupla es el 1. De la misma forma que la lista, tratar de acceder a un valor a una posición que no existe dentro de una tupla me da un error, ¿sí? Y me da el mismo error, que es el índice está fuera de rango, porque acuérdense que yo ya sea en una lista o en una tupla, yo tengo una cajita que adentro tiene posiciones, pero tiene las posiciones justas. Y la característica que la hace distinta a una lista es que sus valores son inmutables. Quiere decir que si yo trato de modificar un valor de una tupla, me va a dar un error. O sea que si yo trato de asignar, como igual era el operador asignación, trato de agregar un nuevo valor y me dice que es un error porque las tuplas no soportan la asignación de valores. Ok, esos dos son las colecciones ordenadas que tenemos. Una es mutable y la otra es inmutable. Con los diccionarios y los conjuntos son elementos no ordenados, pero los dos son mutables. Y vamos a ver la diferencia entre los dos. Tanto los diccionarios como los conjuntos se definen por llaves. Pero la gran diferencia está en que yo a los diccionarios los defino mediante una clave y un valor, ¿sí? Y yo accedo a cada elemento de ese diccionario a través de la key, o sea, a través de la llave. Hay reglas para crear keys válidas dentro de un diccionario, o sea, este primer elemento. Lo que me dice es que tienen que ser de tipo inmutable. Quiere decir, de tipos que no se puedan modificar sus elementos internamente. O sea, todos los datos primitivos o las tuplas con tipos de datos inmutables. Las tuplas eran las que estaban entre paréntesis y no podían modificarse. Y esto me dice que internamente tengan elementos que sean datos primitivos a su vez o tuplas. Pero para nada recomendable, yo les recomiendo que las llaves de sus diccionarios sean strings y si llegan a usar un entero como este caso, sepan, esté sumamente claro qué significa, ¿sí? ¿Es válido? Sí. ¿Es práctico? Tal vez. Casi que no. Así que yo les recomiendo más que nada que utilicen strings para las keys de los diccionarios, les va a facilitar muchísimo la vida, ¿sí? Entonces yo voy a crear un diccionario de la misma forma que creé cualquier variable. Voy a ponerle un nombre, voy a poner el operador de asignación y voy a ponerle llaves, ¿sí? Y después empiezo a crear elementos dentro de dentro de las llaves y le voy a poner una key, los dos puntos, que esto es lo que cambia de la asignación, pero esto sigue siendo una asignación. Yo agrego un nombre, en este caso un string que va a ser Juan, que va a estar representado por Juan. Voy a poner un 30 que va a estar representado por edad y voy a poner un true que es un 2024, ¿sí? Esto, si volvemos al ejemplo de las cajitas, yo voy a tener una caja grande que se va a llamar mydic, ¿sí? Mi diccionario. Entonces, dentro de esa caja grande yo voy a tener cajas más chicas que van a ser una caja que va a ser nombre, otra caja que va a ser edad y otra caja que va a ser 2024. Y adentro de cada una de esas cajas yo voy a tener valores. Yo voy a tener Juan dentro de nombre, 30 dentro de edad y true dentro de 2024. Podría tener un diccionario dentro de
de una llave nueva, sí, puedo anidar. Así que eso va a complejizar el objeto. Esto es todo un objeto, pero es totalmente válido hacerlo, y de hecho se usa muchísimo. Voy a mostrar el valor de la variable y el tipo de datos. Entonces, bueno, ahí me muestra qué es lo que tengo en el diccionario y qué tipo de dato es. Si yo quiero acceder a un elemento de cada diccionario, lo utilizo a través del nombre. Como en las listas y las tuplas nosotros teníamos cajas grandes con separaciones individuales, entonces podía acceder secuencialmente o por posición un elemento. Nosotros acá, al ser un conjunto desordenado, nosotros tenemos dentro un montón de cajas, pero esas cajas no tienen un orden, entonces yo necesito nombrarlas de alguna manera, y para eso nos sirve la key. Entonces yo le voy a decir, bueno, dentro de mi diccionario, dentro de esa caja, dame la que dice nombre, y ahí lo que me va a devolver es lo que hay, que es Juan. Si yo trato de acceder a una clave, por ejemplo, yo le digo, dame lo que haya dentro de apellido, me va a decir, yo no conozco ningún apellido, acá no hay nada, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que el diccionario era mutable. Entonces, si yo quiero modificar el valor que hay para una key específica, yo le puedo decir, de la misma manera que lo referenciaba, con el nombre de la key, darle un nuevo valor con el mismo operador de asignación que nosotros usamos siempre. Entonces ahora 2024 se llama nuevo valor y tiene el valor nuevo valor y ya no tiene el true que tenía acá, ¿sí? Estos son los diccionarios, pueden jugar con esto, ponerle elementos adentro. Mi recomendación para definir diccionarios es que ustedes sigan esta estructura, ¿sí? Esta estructura dice que yo pongo el operador de asignación, pongo el espacio, abro la llave y le doy un enter. Y acá, por más que esta indentación por ahí no la pida, me parece que Python sí les va a pedir, mantengan este orden de decir, cada key value, cada elemento que yo tengo en mi diccionario está en una línea distinta. Utilizan la coma, que es el separador de cada uno de los elementos del diccionario, como último carácter dentro de esa fila, de esa línea, y escriban el nuevo acá. Acuérdense que el último elemento nunca lleva coma. Pero de esta forma, como el diccionario tiende a ser muy complejo y tienen datos, mucha cantidad de datos, esta es la mejor forma de leerlo. Ustedes podrían escribirlo en una línea tranquilamente, no va a haber error, pero es más fácil leerlo así que leer todo de corrido en una sola línea, ¿sí? Así que esa es una buena práctica para que ustedes tengan un código legible y sea más fácil de entender. Después, bueno, vamos a los set. Los set era el último de las colecciones que teníamos, y habíamos dicho que era muy parecido a lo que era un diccionario. Los dos son elementos no ordenados y mutables, pero lo que tiene el set distinto del diccionario es que los elementos no se duplican, ¿sí? En el diccionario, lo que yo no puedo duplicar es la key, ¿sí? Yo no puedo poner otra key que sea edad acá, pero sí puedo repetir los valores, ¿sí? Como el set no tiene valores, no tiene keys, solamente tiene valores,
yo no puedo repetir. Entonces cuando yo defino mi set, voy a mostrar los valores 1, 2 y 3. Básicamente es lo que voy a hacer para los set. ¿Cómo accedo a los elementos de un set? Generalmente no se acceden. De hecho, no puedes acceder. Porque el uso que tienen los sets es crear conjuntos para yo preguntar si existe un elemento en ese conjunto. ¿Por qué? Porque el resultado de una comparación al set es un true o un false. ¿Qué quiere decir? Esto todo es teoría de conjuntos, ¿sí? Yo lo que utilizo en estos casos utilizo el in, que es una palabra reservada para preguntar si este elemento está dentro de este conjunto, ¿sí? Entonces lo que yo voy a preguntar, ¿está 3 en my set? Sí, me va a dar un true, ¿sí? Entonces este tipo de expresiones van adentro de otras. Generalmente se utilizan cuando yo uso estructuras de decisión o a ver si ejecuto algo o no, porque la respuesta que me da eso, este operador, me ayuda a tomar decisiones. Aún así, los sets son mutables, quiere decir que yo puedo agregar elementos o quitar elementos. Entonces, para agregar un elemento, fíjense que la sintaxis cambia. Yo utilizo un punto, o sea, el nombre de la variable de mi set, punto add, que este es agregar. Y como es una función, como habíamos visto en print, yo agrego los paréntesis y le agrego el elemento que yo quiero agregarle al set, ¿sí? Entonces yo ahora digo, bueno, 1, 2, 3 y nuevo elemento, ¿sí? Ahora, por más que me lo muestre en el mismo orden en que yo lo creé, esto es una circunstancia, no es algo definido porque es un conjunto desordenado, no tiene orden, no va por posiciones, así que no se fíen de esto. Igual acá no lo van a usar, por ahí en el diccionario se pueden confundir más. No lo tomen como que es un conjunto ordenado y se los va a dar así. Y para quitar un elemento del set voy a usar lo mismo, la variable que es mi set, punto, que el operador punto me permite acceder a funciones. Eso también lo vamos a ver más adelante. Voy a hacer un remove, nuevo elemento, ¿sí? Entonces yo ahora, el que acabo de crear acá, ahora lo voy a borrar, ¿sí? Y ahora voy a tener 1, 2, 3 de vuelta, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera agregar un elemento que ya existe en mi set? ¿Sí? Eso no me va a dar un error, pero tampoco me va a duplicar el valor, ¿sí? Si yo quiero agregar el 2, es un elemento que ya existe en mi set, ¿sí? Entonces no me va a dar error. Me va a decir, bueno, listo, ya está, no hago nada. No va a dar mensaje de error y no me va a estar duplicando nada. Así que no sé si pierdo, no sé si gano, depende de mi lógica siempre, ¿sí? Y bueno, con eso vimos todos los tipos de datos. Tienen un montón que practicar, practiquen mucho, fíjense qué pasa si hago tal cosa, qué pasa si quito, si borro, si accedo, cómo accedo, si pongo un error, si cambio alguna de las letras, si cambio alguno de los símbolos que está poniendo, qué pasa, ¿sí? Esa es la forma en que ustedes van a ver qué es lo que está pasando. Les llega a tirar un mensaje de error que no saben qué es,
Generalmente van a buscar esto. Esto donde dice key error. Por ahí este no tanto, pero el type error les va a dar un mensaje. Entonces lo copian, se van a Google, lo copian y ahí les va a decir. Este es el Stack Overflow que yo les dije que se tenían que amigar. Entonces ahí les va a decir, uy, ¿cuál es el problema? Entonces ahí van a leer este Python. Y lo abren, empiezan a leer, usan el traductor y ahí van a ver que acá hay mucha gente que tira errores. Este tiene 114 votaciones. Así que, ves, por ejemplo, acá te dice, hace una lista. Perdón, esta es la asignación que trata de hacer, este es el código que crea. Pero el error que le dice que una operación que está haciendo le devuelve este resultado, 1, 2 o 3, que es una tupla. Y las tuplas son inmutables. Entonces le dice, bueno, convertí la lista antes de procesarla. O sea, había hecho una operación esta persona acá que a partir de una lista le devolvía una tupla y estaba tratando de modificar un dato en una tupla y ahí por eso le daba el error. Así que por ahí puede ser un poquito complejo esto, pero se van a tener que amigar un poco con eso. No van a poder huir de empezar a leer todas estas cosas. Igual, la comunidad es muy grande, nosotros estamos acá, así que si tienen cualquier problema, nos hablan, nos escriben, no hay problema. Así que bueno, buena suerte con sus prácticas. Suerte y bueno, nos vemos para el próximo video. Chao, chao.